Hermanos, pueden tomar su lugar, por favor, incluyéndolos a ustedes, mis amados hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno verles y saber que están bien. Vamos a hacer una oración esta noche y luego vamos a entrar en el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, necesitamos tu ayuda en esta hora, como toda hora, Señor, pero en este momento que nos acercamos a la mesa a comer de ese pan que sale de tu corazón, Señor, de esa palabra rema, necesitamos tu auxilio, Señor, necesitamos tus pensamientos, necesitamos que nos envuelvas, Señor, en tus pensamientos y que estos permeen hasta nuestro espíritu, Señor, y no regresen a ti vacíos, sino que hagan la obra para lo cual salió de tu bendito corazón. En el nombre de Jesús estoy solicitando un espíritu de revelación, Señor, que pueda anular todo pensamiento altivo y llevarlo cautivo a la obediencia y a la mente de Cristo. Padre, te suplico con todo mi corazón, haz derramar sobre nosotros ese espíritu de revelación. Respetuosamente, Señor, estamos solicitando que cumplas tu palabra que nos has prometido, que la palabra tuya y el espíritu tuyo nunca se apartarán de nuestra boca, ni de la boca de nuestros hijos, ni de los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, danos tu palabra apostólica, danos esa palabra profética, Señor, danos esa palabra evangelística que hace volver a los corazones alejados, la palabra pastoral y magistral. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gracias, muchas, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Yo quisiera, antes de entrar en los versículos en el bosquejo escrito que traigo, ¿verdad? Pero quisiera antes de eso leerle unos versos de donde salen estos pensamientos que se plasman en el bosquejo. Estos versículos son muy conocidos por la cristiandad, por todos nosotros, muy conocidos, pero yo se los voy a leer. Si trajo Biblia, me puede acompañar. ¿Cuántos trajeron Biblia? Qué bueno. Antes de su Biblia quiero ver cuántos trajeron. Aleluya. Muy bien. Qué bueno, si alguien está a la par suya no trajo Biblia, compártale y dígale, aquí puede leer conmigo, hermano, no se preocupe. Yo sé que no le dio tiempo de sacar su Biblia, pero lo perdonamos, hace 2000 años que ya está perdonado, dígale. Yo quisiera leerle entonces Romanos capítulo 8, en el versículo 32, varios versos, 7 para ser más exactos. Y que creo que nos va a hacer mucho bien leer la Biblia, ¿verdad? El que, si ya lo tiene, dice amén o pega un grito, un chiflido, no sé, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, ya le entendí. Vamos a leer juntos desde el verso 32. Dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos también con él todas las cosas? Y después en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Aleluya, denle un aplauso al Rey bendito. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Pues dice acá, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿verdad? Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Qué bueno saber eso. Qué bueno saber eso porque, claro, hemos conversado en algún momento con ustedes de la trampa diabólica, cómo él empieza con cosas pequeñas para ir amarrándonos y haciéndonos creer lo que no es cierto. Entonces, alguno podría llegar a pensar que sí nos pueden separar todas esas cosas, pero el Señor dice claramente a través de su apóstol que, bueno, el Espíritu le dio la convicción, no a título personal, no dijo que eso no le iba a pasar a él, dijo a nosotros. Estoy convencido que los que estamos en esta condición no nos va a poder separar nada del Señor. Ahora, todo empieza, el trabajo, la maquinación diabólica, empieza después de la planificación divina. Es decir, en el verso 31, nosotros podemos, en el verso 31 y 32, nosotros podemos ver que el Señor paga el precio para que todos nosotros seamos salvos. Él paga, Él es un Dios justo, Él no nos, hermano, Él no nos perdonó solo así por así. Él no va a creer usted que usted tenía una factura y nadie la pagó y Dios dijo, no, ya no se la cobren. No, la factura tuvo que haber sido pagada. Lo único que el que la pagó con su sangre, con su muerte, con su vida, pues, fue el Señor Jesucristo. Entonces por eso dice, no lo eximió por culpa de nosotros, porque Él nos quería perdonar a nosotros, pero como nos quería perdonar porque es lleno de misericordia. Pero a la par de la misericordia es un Dios justo. Y si solo nos perdona diciendo, va, está bueno, pues ya no hay clavo, entonces ya sería injusto. Porque Él mismo había dicho que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Lo había dicho en la Torá. Entonces viene el Señor y dice, bueno, como no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, entonces lo que tengo que hacer es que alguien tiene que pagar. Y entonces busca en todos los cielos y no encuentra a nadie que dé la talla para dar una ofrenda de esa naturaleza. Y entonces el Hijo levanta la mano, yo me lo imagino, levanta la mano diciendo, heme aquí para hacer tu voluntad. Prepárame un cuerpo y yo voy ahí. Y por eso dice Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. Para que pudiera morir, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio, el poder de la muerte. Entonces lo venció a través de la muerte, pero fue un sufrimiento extremo que Dios mismo al meterse en el hombre, hermano, pues realizó esta tremenda salvación. Por eso la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? La salvación que Dios nos ha dado no es cualquier cosa. La salvación que Dios nos ha dado es una salvación extraordinaria. Por eso la Biblia repite muchas veces, el salmista repite, oh Dios de mi salvación, oh Dios de mi salvación, oh Dios de mi salvación. Porque nos dio una salvación extraordinaria, hermano. Nosotros no merecíamos eso, pero Él pagó y nos lo entregó. Aleluya, denle un aplauso al Rey bendito. Pues mire pues, mire. Esto es cardíaco.
Porque para pagar esa salvación, el Señor Dios se metió en la creación, se metió en el tiempo. El Eterno se metió en el tiempo. Tuvo que crecer en edad, en gracia, en conocimiento, delante de Dios y de los hombres. Sí, eso es inentendible. Cómo el Creador se puede meter en su creación como parte de la misma para salvar a la misma. Es impresionante, para mí es impresionante. Pero entonces empieza un proceso de sufrimiento, perdón, de Dios, para salvar a su creación. Porque con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección iban a ser reconciliados no solamente los que vivíamos en la tierra, sino que la Biblia dice que se iban a reconciliar los cielos y la tierra. O sea, esto que vino a suceder aquí a la tierra, hermano, hace casi 2000 años, fue algo extraordinario. Eso en todo el universo debe de saberse. Por eso la Biblia nos pone a nosotros para anunciar la multiforme sabiduría de Dios en los espacios celestiales. Entonces, esto es extraordinario. Entonces viene Dios, pero no va a poner Dios a anunciar a cualquiera. Dios no permite que cualquiera, y por eso dice la Biblia en Malaquías, que al final de tiempo se va a dar cuenta todo el mundo quién le sirve a Dios, quién no le sirve. Por eso vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, que una mujer endemoniada, una pitonisa, va diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian la salvación, óiganlos a ellos. Y Pablo al final la reprende y la libera, porque le molesta que el demonio esté testificando acerca de la obra de Dios. El demonio no puede estar haciendo eso. Entonces Dios anda escogiendo ¿quién? Entonces el diablo, como ya sabe que tú estás salvado, entonces te empieza a fastidiar para que no llegues a la estatura que Dios quiere que llegues. Pero el diablo no sabe, o tal vez sí lo sabe porque nos ha de estar oyendo, pero digamos que no sabe que todo lo que él hace en contra tuya, al final de cuentas, va a servir para la gloria de Dios. Aunque ahorita no lo entiendas y estés pasando el Niágara en bicicleta de payaso con la llanta Apache, vientos huracanados, pues sin varita de equilibrio, con los ojos vendados, todo eso va a repercutir en algo extraordinario para tu vida. Por eso es que Job, denle un aplauso al Rey bendito. Por eso es que Job, hermano, precioso. Job dice, antes de oídas se había oído, ahora mis ojos te ven. Eso yo lo entiendo más o menos como, antes yo iba al culto y oía los mensajes. A mí y a veces me gozaba. Los hermanos escandalosos que aplaudían me despertaban. Pero después de la prueba, después del desierto, después de las cosas que tuve que vivir, y después de las cicatrices que tengo en mí mismo, en mi espíritu, en mi alma y tal vez hasta en el cuerpo, entonces ahora mis ojos te pueden ver. Y el diablo bien enojado, hermano, porque él era el que por 40 capítulos lo había estado fastidiando y agarraba hasta a sus amigos para que lo fastidiaran. Y de todos modos, al final de cuentas, aunque Job trastabilló y todo lo que usted quiera, la obra del Señor permaneció. Y si tú has empezado en esta obra, hermano, el que la empezó en ti, la va a terminar. Te va a agarrar, te va a pasar por el trapiche, te va a levantar. Cuando sientas que ya estás muerto, te va a volver a levantar. Cuando sientas que estás caído, te va a levantar. Te va a enviar una palabra, te va a restaurar. Cuando estés frustrado, te levanta. Cuando estés fracasado, te levanta. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y aún en la séptima la ayuda del Señor. La Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso.
A Dios le gusta levantar gente. Yo no sé por dónde estás pasando. Pero, entonces viene el enemigo y en estos versos que acabamos de leer, empieza a trabajar para convencerte. Porque esta es otra cosa linda. Que Dios te dio algo. Y cuando Dios da algo, como la salvación, ya no te la quita. Tú la puedes devolver, pero Él no te la quita. Cuando Dios te da un don o un regalo, ya no te lo quita. No te lo quita, porque la Biblia dice claramente que el llamado, los dones de Dios son irrevocables. Entonces no te los quita. Ahora, tú sí puedes llegar y decir, yo ya no los quiero, y los devuelves. Esos son otros 20 pesos en lo que no me voy a meter en este momento. Pero como Dios ya no te va a quitar eso, entonces el diablo lo que quiere es convencerte de que tú los devuelvas. Oh, hermano, se pone cardíaco, ¿verdad? El diablo lo que quiere es convencerte y decir, no, ya no quiero esto. Como Esaú no le quitaron la primogenitura. ¿O sí se la quitaron? No, él la devolvió. Él la entregó. Pero no se la arrebataron. Él voluntariamente la entregó. Entonces el enemigo sabe que lo que tiene que hacer es engañarte. ¿Cómo te va a engañar? En esos versos está, y lo hemos conversado en algún momento, que lo primero que hace es acusarte. Porque él es experto en el arte de la acusación. Entonces él viene y te empieza a acusar y acusar y acusar por algo que tú realmente cometiste. Cuando tú recibes y asimilas la acusación se convierte en condenación. Cuando tú asimilas la condenación cambia de forma, es un transformer. Y se convierte en separación. Y cuando la separación se asimila en ti, viene la destrucción. Primero es acusación, después es condenación, después es separación y después es destrucción. Por eso es que ahí están estas tres preguntas. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Y quién nos separará? Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Primero te acusa y te acusa y te acusa, después te condena y te condena, pero eso es solo si tú lo aceptas. Y luego te separa, y ya cuando estás separado estás desintegrado casi. Entonces ya es fácil, solo te sopla y te destruyó. Pero entonces el apóstol Pablo dice, pero yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, y empieza a decir una gran lista, hermano, que termina diciendo, ni ninguna cosa creada. Ok, paremos aquí. ¿Qué es lo creado? Sí. Menos Dios. Dios no es creado, Dios no es criatura, Dios es el creador. Entonces lo que está diciendo es, nada, ninguna cosa creada nos separará. En otras palabras, Dios no está en el asunto de que te separes. Dios no está en el asunto de que te mueras. Dios no está en el asunto de que te destruyas. Dios no está en el asunto de acusarte. Dios tiene buenos planes para ti. Él piensa en ti. El Señor piensa en ti y te receta cada día una serie de bendiciones y de misericordias novedosas, nuevas, para que tú andes en novedad de vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios está a favor de nosotros, podemos ser como aquel siervo que dijo, como yo sé que tú eres un hombre
que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, tienen un mal concepto de su Señor. Entonces no trabajé lo que tenía. Entonces hay gente que está pasando el Niágara y está con sufrimiento y entonces empieza a pensar mal de Dios. Pero yo le vengo a decir de parte de Dios, hermano, por el Espíritu Santo, que Dios es un Dios bueno y que no importa el momento que estemos pasando, Dios es bueno y tiene buenos pensamientos acerca de ti y te va a levantar, te va a levantar. Pero, y viene otra cuestión, pero, diga conmigo, pero. Es decir, Naamán era valiente, pero leproso. Sara era hermosa, pero estéril. Entonces siempre hay un pero, que nosotros tenemos que vencerlo. Con la llenura del Espíritu Santo, el amor de Dios. Y entonces viene el Señor, hermano, usa unos medios que uno no entiende. Mire, para empezar, la salvación yo no la entiendo, pero la recibo en el nombre de Jesús. Cuando a veces cantamos, la unción está aquí, la unción está aquí. Y a un momentito que decía, no la entiendo, pero la tengo. Bueno, la salvación no la entiendo. Sinceramente no entiendo qué negocio fue ese que hizo Dios. Porque Él no tenía necesidad de mí. Tal vez de ti sí, pero de mí no. Y me salvó. Es que mire, se lo voy a poner de esa forma. Es como pagar un sobreprecio por algo que no sirve. Es como que si usted ahorró por unos años y en este momento usted tiene 70,000 quetzales. Entonces viene usted y dice, voy a comprar mi carro. Pero con 70,000 pesos usted puede comprar un carro nuevo. ¿O no? ¿No? Bueno, al contado tal vez no, pero tal vez también sí, yo miro que, o no, sí o no. Los que saben de eso, díganme sí o no. ¿Sí, sí se puede? Vale. Ya. Carro nuevo. Los que dicen que no, les puedo recomendar un vendedor, pero ahí después. Entonces usted agarra sus 70,000 pesos con los que puede comprar un carro nuevo. Y mira un picopito, Toyota 1970, que con la puerta caída, así, la tienen que levantar para cerrarla y ponerle alambre para que no tiene cinturón de seguridad, sino que con alambre para que usted no se salga, todo picado. Cuando usted va atrás del carro, el carro va caminando así. Tiene torcido el tornillo de centro, ¿ah? Y encima de eso, las llantas se le hacen así. Y de repente, entonces usted dice, quiero comprar ese carro. Para al cuate y le dice, le compro su carro. ¿Cuánto me da? Le dicen, todo lo que tengo. ¿Y cuánto tiene? Le dice, 70,000 pesos. ¿Usted haría esa locura? Pues Dios hizo esa locura con usted. Sí, solo para que nos...
Por eso dice la Biblia que nos salvó por medio de la locura de la predicación. Es una locura. Disculpe, yo no sé cómo estaba usted, pero yo le aseguro que estaba peor que ese pick-up. Todo picado y corroído por dentro, el tornillo de centro. Ni tenía tornillo de centro, hermano. Pues sí, porque no era centrado, no era equilibrado. Andaba así de lado. Era un caos. Y él dice, lo compro. Ahora, aquí hay otro ingrediente más. Denle un aplauso al Rey bendito. Aquí hay otra situación. Aquí hay otra situación. Que ese pick-up era suyo. En el 70, cuando usted lo sacó, era suyo, se lo dieron nuevito de fábrica, solo salió y se lo robaron. Y ahora usted lo quiere comprar otra vez, pero ya está hecho pedazos. Entonces es lo mismo. Usted era de él y se lo robaron. El diablo se lo robó. Y Dios lo recupera a través de un precio de redención. Hermano, sinceramente yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo. Pero eso fue lo que pasó en mi vida. Ahora, para que se lograra hacer eso, Dios se tuvo que despojar de lo más preciado. Ahora, para despojarse de lo más preciado, Dios tuvo que haber sufrido. Es que alguien me puede decir, es que Dios es Dios, no puede sufrir. Pero por favor no me diga que no puede sufrir. ¿Qué habrá pensado el padre cuando estaban vapuleando al hijo, cuando le estaban arrancando las barbas, cuando lo estaban crucificando, cuando lo escupían, cuando lo levantaban? ¿Qué habrá pensado el padre? ¿Usted cree que el padre estaba tranquilo? No, se puso de luto y por eso mire, cuando la gente se ponía de luto en las vestiduras y el padre rasgó el velo del templo de arriba a abajo, no de abajo, es decir, el que estaba arriba fue el que rasgó el templo, el velo, dando a decir estoy de luto. Pero al tercer día, después de que el hijo, es que esta es otra cosa, hermano, tan impresionante, porque lo que pasó fue que cuando el Hijo bendito de Dios obedeció la orden del Padre y fue a la cruz del Calvario y murió y vinieron tinieblas sobre la tierra y terremoto y se rompieron las piedras, todo lo que usted ya sabe, hermano, que nos conmueve, y él bajó a la tumba y después bajó a los infiernos, bajó a la vida, bajó al hoyo, bajó a la fosa, bajó a la cisterna. Y ahí culminó el sufrimiento y salió. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, así sencillita. Si Jesús sufrió para darte salvación y pagó, pero sufrió y ya tú la tienes, no hay problema, tú tienes esa salvación. ¿Habrá mucho clavo con que sufras tú de vez en cuando? Claro, alguien dirá, no, pero ¿y para qué voy a sufrir si él ya sufrió? Sí, para tu salvación, sí, pero para tu preparación, la Biblia dice que Jesús sufrió, aprendió obediencia. Entonces, para nuestra salvación ya no necesitamos sufrir nosotros, pero para nuestra preparación y aprender obediencia, el sufrimiento es necesario. Por eso es que la Biblia dice que es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino. Tenemos que hacer la distinción. Para salvación yo no tengo que estar sufriendo ni pegándome latigazos ni nada por el estilo.
Pero en el proceso de perfeccionamiento, Dios sí permite que nuestras almas y a veces nuestros cuerpos, hermano, pasen por periodos de mucha necesidad. Pero no son para muerte. Esa enfermedad no es para muerte. Para muerte eterna, aunque te mueras aquí en la tierra. ¿Ok? Porque eso fue lo que el Señor dijo de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte. Y se murió. Así que Dios no estaba hablando de esa muerte. Porque Jesús no se equivoca. ¿O sí se equivoca Jesús? Entonces, ¿por qué dijo eso? No era de eso de lo que estaba hablando. Entonces yo te quiero decir, estás en buenas manos. A mí cuando la gente dice, ay, quedó a la mano de Dios, como dando a entender que quedó abandonado, pues, hermano, pues si a la mano de Dios quedó en la mejor mano. ¿O no? ¿Cuántos están en las manos de Dios? Aleluya, denle otro aplauso al Rey bendito. Entonces, después de esta introducción, yo quiero decirte, fíjate qué interesante, el sufrimiento del Señor se terminó. ¿En dónde? Sí, ahí, pero bueno, ¿en dónde topó? En el lago de fuego, en las cenizas, en el abismo. Ahí fue donde él topó. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios que él descendió a lo profundo. Por eso él se bautizó en el Jordán. Porque el Jordán lo que quiere decir es el que desciende. Entonces él lo que hizo fue meterse en el río que está a más bajo nivel del mar de todo el mundo. Entonces lo que estaba diciendo es, yo me voy a meter en el lugar más profundo por causa de ustedes. Ahí me voy a meter. Por eso se llama el que desciende. ¿Y quién era el que descendía? Él, porque venía desde el cielo, llegó a la tierra, pero no paró aquí. Aquí no fue donde terminó su descenso. Después él dejó la tierra y se fue a la tumba. Después dejó la tumba y se fue al lago de fuego, al abismo, a donde nosotros teníamos que ser lanzados como parte de nuestro pago por nuestro pecado, para destrucción. Es que mire, hermano, ay, Dios mío, nosotros éramos, ya nos servíamos, pero Dios nos hizo reciclables. Ojalá, yo le doy tantas gracias a Dios por eso, hermano, porque de veras que qué bueno es Él. Entonces, viene Dios y nos deja ver que en esos versículos que acabamos de leer, lo más profundo que Él llegó fue al abismo. Y cuando miramos, déjenme leerle otra vez, por favor, este versículo, en donde termina todo, dice, solo le voy a leer 2 versos. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ahí está diciendo nada, porque todo es creado. Entonces lo último que se menciona ahí es lo profundo. En otras palabras, lo profundo no tiene potestad sobre ti. Pero es necesario que vayas a lo profundo, pero sabiendo que no tiene potestad sobre ti. Ay, bueno, déjenme explicarle. El tema de esta noche se llama la fosa de los justos. Si usted quiere le pone la fosa de los justos, el hoyo, la cisterna, el abismo de los justos. La fosa de los justos. Y entonces, miremos
un versículo por acá. Isaías 51:1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Un momento, paremos de ver. ¿Quiénes son los que tienen que oír? ¿Quiénes más? Mire pues, los que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Óiganme. No sé cuántos hay aquí que siguen la justicia y buscan al Señor. Entonces fíjese pues, oídme bien los que siguen la justicia, los que buscan. Ah, vaya, ahora sí le puedo leer el verso. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Y el segundo paso, y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Esa es la Reina Valera del año 2000. Resulta que los justos, los que siguen la justicia, los que buscan al Señor, fueron a parar a una caverna profunda. Y por eso el Señor tuvo que ir literalmente a lo más profundo, para que cuando Él saliera ya estuviera pagado todo y que tú puedas decir, yo no pertenezco aquí. Este no es lugar para mí. Lo siento mucho. Y entonces puedas conservar tu templanza y no te amargues para no acusarte ni condenarte, porque si te acusas te condenas, entonces te vas a separar y a destruir. Y tú mismo vas a entregar lo que Dios te dio. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es explicarte, y le pido a Dios que por el Espíritu Santo estas palabras queden impregnadas en tu vida, de que no debes de aceptar acusación ni condenación. Si eres culpable, lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado, confesar tu pecado, apartarte, y vas a alcanzar misericordia. Y entonces no tienes por qué estar en una fosa. Pero entonces, aquí vienen algunas otras cosas, hermano, que a mí me dejan impresionado. Pero de veras, me impacta esto. Le voy a leer un versículo, hermano, que está en el libro de Zacarías. Creo que Zacarías es, o Ageo, o Esdras, o Nehemías, o Habacuc, o Nahum, Sofonías. Uno de por ahí. Capítulo 9, después regreso con Samuel. Zacarías capítulo 9, verso 11. En cuanto a ti, dile al hermano que tienes a la par, en cuanto a ti, dile pues, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Entonces la hija de Sión, dale un aplauso al rey, después le digo que se trata de eso. La hija de Sión fue a parar al hoyo, a la fosa, al abismo, a la cisterna. La hija de Sión. Y Dios, en su misericordia, la levanta por medio de su sangre. Eso es lo que dice ahí. Por la sangre de mi pacto contigo, libro a tus cautivos de la cisterna. Entonces, hermano, no es correcto que sigas en la cisterna. Si has estado en una cisterna, en un pozo, en un hoyo, en un pozo de desesperación, o qué sé yo, de destrucción o de corrupción, que lo vamos a ver en un momento, Dios no quiere que tú estés ahí. Tienes derecho a salir de ahí. ¿Por qué tienes derecho? ¿Por qué tienes derecho? La sangre del pacto.
Tienes derecho. Y por esa misma sangre tienes derecho a entrar al lugar santísimo. Y por esa misma sangre tienes derecho a ser limpiado de tus pecados. Y por esa misma sangre tienes derecho a ser hecho apto para toda buena obra. Era necesaria esa sangre bendita, preciosa. Gracias Dios por la sangre de tu Hijo amado. Yo la recibo, me quiero sumergir en ella, de veras, hermano. Entonces ahora miremos, porque no puse en orden este versículo, pero voy a regresar al primer libro de Samuel. ¿Por qué fueron a parar a la cisterna? Porque no todos tienen que ir a parar a la cisterna. Algunos son pilas y no van a parar a la cisterna, pero hay otro montón que terminan en la cisterna. Entonces en el primer libro de Samuel nos explica por qué el pueblo de Dios van a parar a la cisterna. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. Interesante, 5 cosas. Se escondieron en 5 falsos ministerios. Vamos a ver, es primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer varios versículos acá. Había un hombre, vamos a ver, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas, en la región montañosa de Betel. Y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. El resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió a la guarnición de los filisteos. Bueno, verso 4, cuando todo Israel oyó decir que Saúl había herido a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal y los filisteos se reunieron para pelear a él. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un gran apuro, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? A ver, écheme una mano. Yo sé que tal vez está todavía usted leyendo ahí el primer libro de Samuel 13, pero ¿por qué se escondieron? Tuvieron miedo. No sabían el plan de Dios y tuvieron miedo. Entonces cedieron y se metieron en fosos. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo utiliza, además de la acusación, condenación, separación, para meterte en un foso? Miedo. Mire, yo no sé cómo anda usted con ese asunto del miedo. Pero yo sé que hay un espíritu inmundo que se está levantando en muchos lugares, y nuestro país no es la excepción, que es un espíritu de miedo. Basta con que lo llamen por teléfono. Basta con que lo llamen por teléfono y le peguen un par de insultos y le digan que deposite 10,000 pesos, los cuales usted no tiene. Y fíjese qué tremendo. Usted, qué interesante esto, hermano. La Biblia dice: venid y comprad sin dinero y sin precio. Y el diablo copia y les vende a la gente sin dinero. Y la gente sin dinero compra miedo. Deme 10,000 pesos de miedo, le dicen al extorsionista. Con mucho gusto, le dice: te voy a aumentar tu dosis más adelantito.
Pero eso no es de ahora. Hermano, nosotros vivimos en una sociedad, aunque usted no lo crea, vivimos en una sociedad más civilizada. Aunque usted no lo crea, porque las cosas que hace parece que la humanidad no fuera humanidad, sino que se hubiera bestializado. Pero hermano, en el tiempo del Señor lo que le querían meter miedo a Él. Vamos a matar. No pueden. No puedo morir yo si estoy fuera de Jerusalén. Es imposible que un profeta muera ahí. No pueden. Dígale a esa zorra que no puede. Te voy a matar, le decían a Pablo. No pueden, decía Pablo. Imagínense, mire, se lo voy a poner de esta forma. ¿Qué hace usted si hay una persecución contra los cristianos? A ver, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría? Que hay una persecución contra la cristiandad. Sí, pero terrible, ¿va? Y usted era de los más connotados. Y un día, usted va con su compañero, se suben a una camioneta a predicar, pero ya estaba prohibido, y entonces lo agarran y al compañero, bueno, se los llevan a los dos a la celda, y al compañero lo decapitan. Al día siguiente, y le están a decir, te toca Gundas, mañana no amaneces. Te voy a hacer un favor, si querés escribirle una carta a tu familia, yo se la llevo, pero mañana no amaneces. A ver, le hago una pregunta, ¿usted cómo dormiría esa noche? ¿Dormiría? ¿No? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a la iglesia al principio. Agarran a los apóstoles, agarran a Jacobo, le cortan la cabeza y agarran a Pedro y se lo llevan a la cárcel. ¿Qué esperaba Pedro? Que lo mataran, que le cortaran la cabeza humanamente, pero no era eso lo que él esperaba, porque se durmió profundamente tanto que el ángel lo tuvo que despertar. Y decimos, Pedro, hombre, Pedro, Pedro. Al fin lo despertó. Digo, levántate, ponte las sandalias. O sea que no fue que se quedó dormido del miedo, sino que se desvistió, se empachamó. Se quitó sus sandalias, se quitó su manto, dijo, ¿cómo voy a dormir todo apretado? Se quitó el cinturón y se tendió cuán largo o corto era, no sé de qué tamaño era. Pero la cosa es que se quedó ahí bien fondeado. Se preparó para dormir. ¿Por qué razón? Porque el Señor le había dicho a él que él iba a llegar a viejo. Cuando seas viejo, otro te ceñirá. Y en ese momento él estaba jovencito. Entonces él dijo, no me matan. ¿Qué? Esto no me mata. Algún día voy a morir, pero no hoy. Puro el negrito del gladiador, ¿va? Not now, not now. No le pudieron meter miedo. Entonces, Dios lo que quiere es que no compres el miedo, porque si tú compras miedo, te vas a ir a meter en fosas. Y para salir de las fosas, las cosas van a estar más cardíacas. Dios santo. Me quedan un par de minutos para que miremos esto, pero así rápidamente. Y hoy venimos a sacar a gente que está en fosas. Entonces, miremos este versículo. Isaías, el que está diciendo esto es el rey Ezequías. Es el que está diciendo esto. Aquí, que en paz se me ha tornado la amargura y has preservado mi alma del hoyo de la corrupción, porque has echado a tu espalda todos mis pecados. Ya vio que no se dejó condenar. Qué cosa más tremenda. Aquí que en paz se me ha tornado la amargura y has preservado mi alma del hoyo de la corrupción.
El miedo iba a ser, el miedo, la acusación y la condenación iba a hacer que él llegara hasta el hoyo de la corrupción. Pero cuando nosotros miramos la historia de este hombre, él se puso a llorar y le empezó a decir al Señor, acuérdate de las cosas que yo he hecho. Es decir, no se sentía acusado. Acuérdate de cómo me he comportado contigo. Acuérdate, cierto que no soy perfecto, pero he sido buena gente. Y Dios le dio 15 años más y lo sacó del hoyo de la corrupción. Dios quiere sacar gente del hoyo de la corrupción. Ahora, esta palabrita aquí, corrupción, esta palabra aquí, hoyo de la corrupción, en algunas Biblias dice del hoyo de la nada. Como que ahí no hay nada, como que quedaste abandonado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Hay gente que siente abandonada completamente. ¿Quién por ahí? No tengo nadie, no tengo ni padre, ni madre, ni chuchito que me ladre. Dice. Nada tienen. Hay mucha gente que se siente solitaria, hermano. Ese es el hoyo de la corrupción, porque, bueno, ahí ya habría mucho más que hablar de la corrupción, pero me quedan muy pocos minutos y yo tengo que ministrar hoy. Regálame unos 9 minutitos. ¿Sí? 9 minutitos y ya empiezo a liberarlo. Bueno, pues, a liberarlo de la fosa esa. Es decir, le vamos a tirar lazos hoy. Usted se amarra a esos lazos, se los pasa debajo de sus brazos, jala, así como Jeremías, jala y dice, ¡ya! Y nosotros lo jalamos y ya. No tiene que hacer nada, solo creer. Esas fueron las profecías que se dieron hoy. Lo que tienes que hacer es creer. Hasta te puedes poner a cantar éxitos del recuerdo. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en tu palabra. Y eso fue una de las profecías. Hoy, y el de Romanos fue otra de las profecías. O sea que es una noche profética. Añádele fe a lo que oyes. Entonces lo único que tienes que hacer, estoy en este hoyo de corrupción de la nada. Me siento vacío, solo, desesperado. No hay quien por mí. Cuando la gente se siente de esa manera, hermano, están en un hoyo. Y sabe que cometen un error. La gente que comete un error. Empiezan a buscar gente para que esté con ellos. Lo único que quieren es oír a alguien. Pues, hermano, ore por mí, o qué sé yo. Y lo que Dios está haciendo es que tengan fe. Lo único que tienen que hacer es ponerse las cuerdas de misericordia. Las cuerdas humanas, los lazos de amor, las cuerdas de misericordia y jalar y decir, ¡ya! Y el que está arriba, me refiero a Dios, le dice a los que están en medio, empiecen a jalar ya. Y entonces nosotros empezamos a jalar. Ayúdame. No, usted no jala bien. Si has sentido que estás solo, en medio de la multitud, porque eso es lo cardíaco, que cuando uno cae en ese hoyo de la vacuidad, de la nada, porque literalmente así se dice en el hebreo, pero esta Biblia, Nácar y Colunga, lo pone como hoyo de la corrupción. Y yo lo puse ahí, pero tengo que explicar otras cosas, por qué escogí esa versión para explicar, así rápidamente. Porque la corrupción viene como consecuencia de no ser rociados con sangre.
Cuando usted le pone un torniquete a alguien y no se lo quita cada 15 o 10 minutos, me parece, le puede dar gangrena. Hay corrupción en el miembro donde usted le puso el torniquete. Claro, nunca le va a poner un torniquete a nadie aquí, ¿verdad? Entonces ya no le hay sangre, al no hay sangre. Entonces la Biblia dice que si nosotros tenemos comunión unos con otros, entonces no estamos en la nada. Entonces no estamos solos. Si tenemos comunión unos con otros, su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso lo pongo. Pero vuelvo otra vez a la carga. Hermanos, si has estado en esa condición, sientes que estás abandonado, solo, te manda a decir el Señor que estás equivocado. Completamente equivocado. El Señor tome a un ministro en algún momento para decirte eso. Es decirte, estás conmigo, yo estoy contigo. ¿Y sabe cómo empieza? ¿Sabe cómo empieza este versículo, Romanos capítulo 8? De lo que le leí, el 32 en adelante le empecé a leer, ¿va? En el 31 creo que dice, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hágame un favor, de veras, se lo pido en el nombre del Señor, con seriedad y espiritualidad. Tómele el antebrazo al hermano que está a la par y dígale, el Señor está contigo. No está solo, no está solo. Manda a decir el Señor que no está solo. Dale un aplauso al Rey bendito. No estás solo. Y vuelvo otra vez a la carga. El problema es que a esto hay que añadirle fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la gente lo que muchas veces quiere es que la gente, que los demás le pongan atención. Y Dios dice, no voy a dejar que los demás te pongan atención. No lo voy a permitir. Porque si los demás te ponen atención, no me vas a voltear a ver a mí. Quiero que llores delante de mí, quiero que me pidas a mí, quiero que estés consciente de que tu ayudador soy yo. No ningún hombre, no ningún ministerio, soy yo, soy yo. Seguimos. Me faltan 2 minutos, pero démosle, mañana es feriado, ¿ah? No. No hay feriado, hermano, no hay feriado. Gracias a Dios podemos ir a trabajar mañana. Mira este otro verso. Este lo dijo el rey David. O sea que no era un pecadorazo el que, aunque David pecaba, pues, pero me refiero a un hombre de Dios que lo tomamos a veces como figura. El Señor Jesucristo dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. O sea, a ver. ¿Por qué lo metieron ahí? Ya dijimos que se metían por miedo, por acusación, condenación y separación. Con todo respeto para este salmista y rey y siervo de Dios, ¿por qué lo metieron ahí? Ahí está. La respuesta está ahí. ¿Por qué lo metieron ahí? ¿Ah? Sí, no, pero lo metieron a la desesperación, pero ¿por qué lo metieron ahí? Claro.
El resultado final cuando lo rescataron fue que le enderezaron sus pasos. Eso quiere decir que cuando lo metieron por esta causa. Ah, no andas bien, vaya. Ah, vaya. Andas puro loro en comer caliente, espiritualmente hablando. Ah, vaya. Ah, bueno. Al pozo de la desesperación. ¿Usted alguna vez ha estado desesperado? Pero así desesperado. ¿De veras? ¿O no, hermano? Usted sabe lo que es eso, pero no como concepto, sino que como experiencia. ¿Alguna vez ha estado, ¡ya no aguanto! ¿Ha estado alguna vez así? Eso hace que usted empiece a clamar y a clamar y a clamar y a clamar. ¿Y quién lo oye ahí? Mire, estaba leyendo la noticia de un estudiante de ingeniería en Estados Unidos, que también sus pasos andaban mal. Entonces fueron a celebrar una fiesta que dice que celebran en esta fecha, que creo en el 1 de mayo, y se fue encontraron 18,000 pastillas de esas éxtasis, creo que se llaman, y bueno, pero él le puso a todo eso y se quedó fondeado. Pero él no era narcotraficante ni nada. Él era un estudiante de ingeniería. Al día siguiente llegó la DEA. Hubo un chío y al único que encontraron ahí fue a él. Entonces lo agarraron, lo llevaron a la cárcel y lo empezaron a interrogar, pero no lo podían dejar preso. Porque no había evidencia. Él no era el que vivía ahí. No había evidencia. Entonces lo tenían que dejar libre. Entonces el mismo le dijeron, bueno, te vamos a dejar libre. Entonces llamaron a 2 agentes. En un rato arreglamos tu papelería y lo metieron en una celda. Y se les olvidó. No sé qué fecha fue porque dice que tardó 4 días ahí. Dice que él somataba, no tenía sanitario la celda, no tenía, porque es para un ratito que lo tienen ahí, no tenía nada. Él somataba la puerta, pataleaba, rompió su camisa y metió un pedacito de la camisa así por debajo de la puerta para que se dieran cuenta que ahí había alguien. Y ahora, cuando ya no pudo, eso es estar desesperado, cuando ya se estaba muriendo, orinó y se tomó su propia orina para no morirse. Eso se llama desesperación. ¿Alguna vez has estado desesperado? No te estoy diciendo, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya no sé qué hacer, hermano. Mire, voy a perder todo. Bueno, desesperación, ¿verdad? ¿Y tú crees que la solución es que se arregle el problema? No, ese no es la cuestión, es que aprendas y te sacan de ese pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Ponen tus pies sobre la peña y enderezan tu caminar. Entonces ya sales de ahí caminando bien bonito. Ya después de una experiencia así, hermano, yo le aseguro que la próxima vez que ese cuate le digan, ¿no querés una tú? Él les va a decir, ¿y vos no querés una tú? Aprendió. Pero aquí no estamos hablando de uno que no era cristiano. Aquí estamos hablando del rey David. Él era cristiano.
porque esperaba al Mesías. El Mesías en griego se dice Cristo y en hebreo se dice Mesías. Entonces, como él era cristiano, el Espíritu de Cristo estaba en él. Quizá haya alguien hoy en el pozo de la corrupción, quizá haya alguien en el pozo de la desesperación. Y fue metido ahí, ya sea por miedo, por acusación, condenación, separación, porque no andaba bien sus pasos. Pero esta noche Dios lo que quiere es sacarte. Eso es lo que Dios quiere, sacarte de ahí. Ahora, dale otro aplauso al Rey bendito, pero solo quiero puntualizar esto. Mire pues, quiero subrayarlo, quiero ponerle marcador amarillo, puntualizarlo, enfatizarlo y decirle lo siguiente. Usted tiene derecho a salir de ese lugar. ¿Por qué razón? Por la sangre del pacto. ¿Por qué tiene derecho usted a salir de ahí? Porque el Señor, después de derramar la sangre bendita del pacto, bajó a la cisterna y fue hecho cenizas. Entonces, por las cenizas de la becerra, usted tiene derecho de salir de ese pozo de desesperación. Yo no le estoy diciendo, por favor, yo no le estoy diciendo, usted tiene derecho a que le paguen sus deudas, que lo que debe, que lo metió ahí. No es eso. Usted tiene derecho que esté donde esté tranquilo. Y finalizo con esto. ¿Por qué le digo? Porque hubo un hombre que durmió plácidamente en el foso de los leones. Él no agarró tranquilidad hasta que lo sacaron. No. Lo metieron en el foso de los leones. Y yo me lo imagino haciéndole a los leones. Para ver dónde iba a poner la cabeza para dormirse. Y el león no le hizo nada. Y durmió tranquilo. Han pintado unos cuadros, pintores famosos de la época medieval, pintaron cuadros preciosos, hermano. Daniel en el foso de los leones. Y ellos dicen que Daniel está viendo hacia arriba y una lucecita que hay y los leones ahí. Si yo lo hubiera pintado, yo lo hubiera pintado dormido. Y el león de almohada y de chamarra. Y a la mañana siguiente, la voz real, la voz del rey. Daniel, siervo del Dios Altísimo. El Dios a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Aleluya, aplauso al rey. Estaba en el foso, estaba tranquilo, dormido. Sí, rey para siempre vive. Mi Dios me ha salvado. Bueno, y ahí dice otro montón de cosas. Elevó su causa a la Corte Suprema. Entonces hoy yo quiero invitar a los que han estado en el foso, en la cisterna, en el hoyo de la desesperación. A esos quiero invitar para que vengan al frente. Mientras mi hermano me ayuda con un poco de música, quiero hacer invitación a la gente que se identifica con ese tipo de presiones en donde han estado, para que vengan para acá. Gracias, hermano. Vamos a orar por gente que quiere cobertura, pero permítame hacer esta oración, porque usted tiene que salir de ahí. Dios
Dios, hermano, no quiere que usted permanezca en ese lugar. Dios no quiere que usted permanezca en ese lugar. Claro, ese sufrimiento le ha ayudado, que cuando fue echado a desesperación, aprende mucho, ha cambiado su manera de pensar, incluso ha cambiado su manera de juzgar a otros. Pero hoy el Señor viene a favor tuyo. No dejará, dice la Biblia. Hay una versión que dice: no dejarás a tu santo en el hoyo de la corrupción. No dejarás a tu santo en el hoyo de la corrupción. Si ya no alcanzaste a venir a sacar al frente, arrodíllate ahí a donde llegaste. Hasta ahí llegará la oración también. Y los hermanos que me están ayudando también se movilizarán para llegar hasta esos lugares. Si el hoyo de tu desesperación, de tu aflicción, quizás una enfermedad, quizás una escasez, quizás una injusticia, quizás un trato y no lo comprendes, quiero decirte que Dios cambiará la amargura en paz, cambiará el gemido en alegría. Tu gemido en alegría. El lamento Él lo cambiará en baile. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros venimos lanzando cuerdas de amor, cuerdas de misericordia a favor de este pueblo, de esta gente que ha venido al frente identificándose con este mensaje. Nosotros, Señor, le lanzamos las cuerdas que tú nos has entregado para que se las pasen debajo de sus brazos. Y los empezamos a jalar hacia arriba. Los empezamos a jalar hacia arriba. Los levantamos hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sean sacados del pozo de la desesperación. Hay una orden. Me hizo sacar. Es decir, que mandó a alguien. Dios me manda hoy para sacarte del pozo de la desesperación, y sales hoy. Sales hoy del pozo de la desesperación, del pozo de la soledad, del pozo de la nada, del pozo de la corrupción. En el nombre de Jesucristo, te arranco de la cisterna. Por la sangre del pacto, por la sangre del pacto te arranco de la cisterna. Por las cenizas de la becerra te arranco del abismo. Por la palabra del Señor y la misericordia y su bondad, te levanto de ese lugar en donde has estado postrado. Estoy lanzando una palabra por medio de la radio y de internet. Te vengo lanzando cuerdas de misericordia para que seas levantado de la cama en donde has estado postrado por mucho tiempo, en el nombre de Jesús. Levántate de ahí. Y namaba bratos to ramas tore que toca sharabara la maba para esto. Te levantas hoy. En el nombre de Jesucristo,
se ha levantado, se ha levantado, se ha levantado. Mientras los hermanos siguen orando acá, quiero que en su lugar, ahí en donde están, porque aquí está lleno, en el lugar en donde están, quiero que se ponga de pie Juan José Pérez, Humberto García, Johanna Rivera y Madeline Simón, por favor, para orar por ellos, por cobertura, porque aquí al frente, hay gente que está siendo rescatada del hoyo de la desesperación. Y no puedes llegar hasta acá porque no hay espacio. Entonces, en el nombre de Jesús, Padre, yo estoy mencionando los nombres: Juan José Pérez, Humberto García, Johanna Rivera, Madeline Simón. Yo estoy lanzando sobre ellos el manto apostólico, el manto profético, evangelístico, pastoral y magistral. Y declaro que ellos están cubiertos. Si sabes este himno, cántalo.